Y si te dijera que la figura más influyente de la historia podría estar respaldada no solo por fe, sino por evidencia tangible, enterrada bajo la tierra durante miles de años. Millones han creído en Jesús, mientras otros aseguran que nunca existió. Hoy, esa pregunta sigue dividiendo al mundo. ¿Qué pasaría si las piedras, los manuscritos antiguos y los descubrimientos arqueológicos estuvieran contando una historia distinta? Si la historia no dependiera solo de creencias, sino de pruebas, hoy vamos a recorrer hallazgos que han sobrevivido guerras, imperios y siglos de escepticismo, y que podrían cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Quédate hasta el final, porque la última evidencia no solo habla del pasado, plantea una pregunta directa para tu vida hoy. Si alguna vez te has preguntado si Jesús fue real, si los relatos bíblicos fueron exagerados, o si todo fue un mito repetido durante generaciones, no estás solo. Cada vez más personas dudan. En el mundo moderno, la idea de un Jesús histórico es cuestionada. Para algunos es fe, para otros leyenda, para otros simplemente tradición cultural. Pero en medio de dudas, existe una pregunta honesta que dicen las evidencias. Antes de responder, imagina esto. Un arqueólogo levanta una piedra enterrada por 2000 años. Un historiador descifra un texto olvidado. Un pescador antiguo deja atrás una barca atrapada en el barro del tiempo. Poco a poco, el pasado empieza a hablar. Porque la historia no grita, susurra y solo quienes buscan, escuchan. Hoy vamos a descubrir 10 hallazgos arqueológicos e históricos que muchos investigadores consideran claves para entender si Jesús realmente existió. No se trata de religión. Se trata de evidencia, se trata de historia, se trata de lo que ocurrió y de lo que aún sigue resonando. Número 10. La antigua barca del mar de Galilea. En una sequía extraordinaria, el nivel del agua descendió y dejó al descubierto una embarcación enterrada durante siglos. Datada del siglo I, coincide con el tipo de barcas utilizadas por pescadores como Pedro y Andrés. Barcas como esta aparecen decenas de veces en los evangelios. Jesús enseñó desde una, cruzó el lago en ellas, calmó tormentas en medio de sus aguas, no prueba milagros, pero confirma el escenario donde ocurrieron al número 9, las antiguas sinagogas. Durante Howe, algunos escépticos afirmaban que las sinagogas descritas en los evangelios no existían en tiempos de Jesús. La arqueología demostró lo contrario. Excavaciones en lugares como Magdala revelaron sinagogas del siglo I, confirmando que Jesús enseñó dentro de un contexto histórico real del judaísmo de su tiempo. Número 8. Los estanques y pozos mencionados en los evangelios. El estanque de Siloé, descubierto accidentalmente, coincide con el lugar donde se relata la curación de un ciego de nacimiento. El estanque de Betesda, escrito con 5 pórticos, fue considerado ficticio hasta que excavaciones revelaron una estructura exactamente igual a la descrita. Y el pozo de Jacob, venerado por múltiples tradiciones, sigue en pie. Los pozos no se mueven. Zizichi Joy existía entonces el número 7. El templo de Jerusalén y sus escalinatas, las escaleras por donde miles de peregrinos subían al templo, siguen allí. Es muy probable que Jesús caminara sobre esas mismas piedras. Las rocas derribadas por los romanos en el año 70 después de Cristo permanecen donde cayeron, recordando la destrucción que él mismo predijo. La historia dejó huellas físicas. Número 6. El osario de Caifás. Una tumba del siglo I reveló un osario con la inscripción José, hijo de Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, presidió el juicio contra Jesús. En historia, texto y hallazgo coinciden. Número 5. La piedra de Pilato. Durante años no existía evidencia arqueológica de Poncio Pilato, hasta que una inscripción del siglo I hallada en Cesarea confirmó su nombre y su cargo como prefecto de Judea, el mismo hombre que, según los relatos, ordenó la crucifixión número 4. El talón del crucificado. Durante excavaciones se encontró el hueso del talón de un hombre del siglo I, atravesado por un clavo de crucifixión. Esto confirmó el método romano descrito en los evangelios. La crucifixión no es un símbolo, fue una práctica real. A número 3. La inscripción de Nazaret. Un decreto imperial prohibía retirar cuerpos de tumbas bajo pena de muerte.
Muchos estudiosos creen que fue una reacción temprana a los rumores sobre la tumba vacía de Jesús ante sí. Es así, indica que la historia de la resurrección circulaba apenas años después de su muerte a número 2. Los lugares mencionados en los evangelios Nazarechi, Cafarnaúm, Betania, Jerusalén, el Río Jordán, el mar de Galilea. Todos existen. A muchos fueron excavados y coinciden con los relatos. La geografía respalda la narrativa número 1. Los historiadores no cristianos, autores antiguos como Flavio Josefo, Tácito y Plinio, el joven mencionaron a Jesús o a sus seguidores. No eran cristianos, no defendían su fe, pero confirmaron su existencia, su ejecución y la expansión de su movimiento. Cuando múltiples fuentes independientes coinciden, la historia escucha. Y ahora llegamos al punto crucial. No se trata solo de si Jesús existió. La evidencia histórica sugiere que si la verdadera pregunta es otra. Si fue real, si caminó estas tierras, si sus palabras cambiaron el curso de la historia. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Porque a lo largo del tiempo todos han tenido que responder esa pregunta. Un discípulo lo traicionó, otro lo negó, un gobernador lo condenó, un imperio intentó silenciar su nombre, y aún así su mensaje sobrevivió. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto resonó contigo, es porque estás listo para descubrir más. Tal vez la historia no trata solo del pasado, tal vez trata de una decisión personal, porque ignorar la evidencia es fácil, cuestionarla es natural, pero enfrentarse a lo que podría ser verdad requiere valentía. Y aquí está la pregunta que ha cruzado siglos, imperios y generaciones en sí. ¿Jesús fue real? ¿Qué harás tú con esa verdad? Si quieres seguir explorando los misterios que han cambiado la historia y descubrir lo que la evidencia aún guarda bajo la arena del tiempo, continúa con el siguiente video, porque este viaje apenas comienza.